Muy buenos días, gracias por continuar en sintonía de HCH Matutino y bienvenidos a un nuevo espacio de análisis político con mis compañeros y compañeras Cecia, Carolina y Alex. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está Rafa? Buenos días, Rafael. Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, Rafa. Eres con una opinión más. Ayer lo vimos viral lo vimos a Rafa ayer en HCH Nocturno. No, aquí hemos estado al pie de la bandera con mi compañera ¿Por qué no Cecia habló, María. amor? ¿Cómo fue? Pero hoy sí va a hablar, ¿verdad? Ahorita sí vamos a hablar y vamos a hablar bien. ¿Por qué? Porque vamos a analizar el Fondo Social. Ayer Redondo dijo muchas cosas importantes. Una, publicó cierta información que vamos a analizar para que ustedes vean. Fueron más o menos, Alex, 4 tablas las que publicaron de proyectos, montos y diputados. Para que ustedes vean lo difícil que es lograr condensar y condensar. Sí, yo estuve casi 2 horas analizando una tabla. Entonces es para que vean por qué es importante que esta información la publiquen periódicamente, porque de lo contrario, entonces la gente no va a entender las dimensiones. Y no se va a descubrir mucha picardía. Entonces vamos a analizar una de las tablas, pero vamos a hacer una distinción primero, porque en la conferencia de prensa que él dijo, ok, una cosa son los fondos sociales que se gestionan por medio del presupuesto general de la República y otra cosa son las subvenciones. Entonces, además de los montos que yo les voy a enseñar ahora, hay montos que desconocemos porque las subvenciones no se publican en la página del Congreso. Solo publican el total en el portal. Ajá, correcto. No hay un renglón específico detallado. Pero eso debe de presentarse. Pero no hay. En el marco de la transparencia del ejercicio público debe de ser presentado, posteado en todas las páginas, y periódicamente, como dice Rafa, no ahorita, porque surgió un caso. Correcto. Y vienen y tiran todo. Tiran toda la información, exacto. Entonces vamos a ver primero eso. ¿Por qué es distinto que se hable de subvención y por otro lado de fondo social? Entonces lo primero es subvenciones. Redondo, cuando defiende las subvenciones, porque en realidad él es el que partió con este concepto cuando empezó el gobierno, es porque en la Constitución, fondos departamentales, antes el nombre, pero en realidad en el fondo es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la Constitución habla, cuando menciona las atribuciones del Congreso, que pueden gestionarse subvenciones o subsidios con fines de utilidad pública. Pero ¿cuál es el detalle? Que la Constitución dice que los subsidios y las subvenciones tienen que gestionarse por medio de una ley. Un reglamento. Tiene que haber una ley aprobada por el Congreso que determine cómo gestionar subvenciones o subsidios. Eso no existe. No hay una ley que nos diga cómo un diputado puede gestionar subvenciones. Como dice Alex, hay un reglamento o incluso yo le escuché a Redondo una vez hablar de un manual. Pero no es lo mismo un manual o un reglamento que una ley que tenga que ser aprobada por el Congreso y por ende que sea pública, que todos sepamos cómo es que se gestiona la subvención. Entonces, por un lado está la subvención y por otro, lo que ven en pantalla, el Fondo Social, que es lo que se aprobó en las disposiciones generales de presupuesto, que ahí es donde entran las secretarías de Estado, entre ellas CEDESOL. Que ahí sí hay está el presupuesto general de la República y está un reglamento que regula cómo se gestiona ese fondo. Ok, aquí les enseño el primer dato de la tabla del Fondo Social para 2023. El primer hallazgo es que en una de esas tablas se habla de 450 millones de lempiras aproximadamente. Usted mira el monto arriba. Ahora, vean ustedes los departamentos donde más proyectos se gestionaron en el Fondo Social en 2023. El primero es Cortés, si vamos haciendo un análisis de por qué estos departamentos, por ejemplo, Luis Redondo, ¿de qué diputado? Bueno, en la zona norte. Luego Francisco Morazán, que es uno de los 2 departamentos más fuertes en términos de carga electoral, etcétera. Ok, otro departamento, Santa Bárbara. ¿De dónde es la secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith? Santa Bárbara. Olancho, por ejemplo. Carlos Zelaya, ¿de dónde es? De Olancho. El jefe de bancada del Partido Libre, ¿de dónde es? Rafa Sarmiento. De Olancho. Bueno, también yo creo que ese tipo de análisis es importante para entender de qué forma puede incidir
a qué departamento pertenece quien toma decisiones en el Poder Legislativo para la distribución de proyectos. Ahora, que vean, esto, o sea, antes con el Partido Nacional, también era exactamente lo mismo, solo que cambiaban los protagonistas, los actores, sí, por supuesto, porque estaban en el poder. Es correcto. Bueno, y ese punto de estar en el poder nos da paso a este otro dato. Ok, de los fondos que yo analicé en la tabla de 2023... De los más de 450 millones. 79 proyectos fueron gestionados por diputados propietarios y 64 por diputados suplentes. Es decir, básicamente, o sea, si lo ponemos en perspectiva, casi que los diputados suplentes tienen el mismo peso que un propietario al momento de gestionar proyectos. O sea, que hay diputados Pero aquí habría suplentes, que ver si estos suplentes son suplentes de estos propietarios que ya sacaron fondos sociales o de los que no. No, ahí hay suplentes. A ver, por ejemplo, puede ser que haya un propietario que tenga un suplente, que el suplente no haya participado en una sesión reemplazando al propietario y aún así haber gestionado proyectos. O sea, hay un suplente, si usted fuera diputada, yo fuera su suplente, puede ser que usted nunca ha faltado y por ende yo nunca he tenido que reemplazarla, pero aún así yo puede ejecutar un proyecto. Entonces, eso ha pasado. Podemos sacar los dos proyectos. A eso me refiero. Sí, si estos 64 diputados son suplentes de estos 79, o sea que por doble partida están... Sí, o sea, eso puede haber ocurrido, sí, eso puede haber ocurrido. Son raros los diputados que se reeligen con la misma fórmula de propietario y suplente. Normalmente el suplente siempre busca ser propietario en una siguiente legislatura. Entonces cada quien anda en su salsa. Y como tienen los mismos derechos de acceso al poder, hay diputados, incluso suplentes, que han gestionado mucho más fondos que el propietario. Sí, es correcto. Eso ha pasado. En esa información que se publicó ayer. Ahora, en esa tabla, y aquí voy a aclarar porque lo que mencionó Ceci hace un momento es importante. Ahí el Partido Nacional aparece con 0. Hay otras tablas donde sí hay diputados del Partido Nacional, por ejemplo, Rolando Barahona, bueno, que ahora entiendo ya no es nacionalista, pero sí aparece habiendo gestionado fondos. Y como les digo, esta tabla es una de las tablas de 2023 y de todas maneras, para que no se me vayan a utilizar esa lámina algunos diputados diciendo, no, nosotros no gestionamos. Bueno, venimos de un periodo donde hay casos de corrupción justamente por fondos departamentales. Sí, pero es que si usted la regresa y si esta lámina estuviésemos en el gobierno anterior, sería totalmente al revés, y le aseguro. Y aquí hay que explicar, porque la gente, lo que es rojo y lo que es azul es azul. Sí. Y usted no tenga miedo de decirlo, Rafael. No, es así. Usted no tenga miedo. En el caso que aparece en 0 el Partido Nacional, es porque el único diputado que gestionó fondos en el Fondo Social, valga la repetición, es el diputado Rolando Barahona. Que Rolando Barahona salió electo por el Partido Nacional, pero luego fue expulsado del partido y ahora pertenece a las filas del Partido Salvador de Honduras. PSH. Entonces ahí debería de haber un 1. Pero como él ya no está en el partido, entonces ya ahora es 0 en el Fondo Social. Correcto. Las subvenciones... ahí gestionaron 70 diputados cachurecos, pero las subvenciones no las conocemos. Publicaron. Exacto, pero incluso, Alex, de esta tabla que vemos en pantalla, o sea, son casi 4 o 5 tablas. De esta que yo pude analizar, ahí no aparece Rolando Barahona, aparecen otras que son de las que también se publicaron ayer. Entonces, esto es solo un ejemplo para que la gente vea. Por eso usted le pone arriba tabla 1, son 8. Correcto, exactamente. Son 8. Correcto. Ahora, miren ustedes, del total de proyectos de esta tabla que analizamos, 129 son del Partido Libre, 8 del Partido Liberal, ahí el Partido Nacional no tiene, 4 PSH y 1 DC. Ahí hay 2 datos importantes. El primero, lo que implica que un partido esté en el poder y que eso le permita gestionar fondos. Eso está claro, ¿verdad? Miren los números. El segundo dato es... Bueno, viendo los nombres de quienes de los partidos pequeños gestionan fondos, usted va a entender por qué algunos diputados de esos partidos pequeños siempre votan a favor del partido en el poder en el Congreso Nacional. Eso también es muy evidente. Ok, vamos cerrando con esto. Hay diputados en las tablas donde están distribuidos el Fondo Social que han gestionado proyectos por más de 2-3 millones de lempiras. Usted en pantalla mira el límite de lo que un diputado puede gastar en campaña individualmente para las elecciones generales en cada uno de sus departamentos. Quiere decir, compañeros y compañeras, que es posible que un diputado haya gestionado proyectos por más valor del límite de gastos de campaña que individualmente tiene. O sea, para un diputado es más negocio
gestionar un proyecto en el Congreso para hacer campaña indirectamente a que le aporten dinero a su campaña individual para propaganda política en las elecciones generales. O sea que ahí uno entiende... Sí, porque aquí tienen un límite, hay un techo. Allá en teoría no lo hay, no lo hay. Entonces, claro, puede ser que hay un diputado en Francisco Morazán que gestionó proyectos por más de 4 millones y en su gastos de campaña reporte 100,000 lempiras. Entonces ahí se mira el desequilibrio. Y por último, yo cierro con esto. A mí me parece bien que la abogada Rixi Moncada haya hecho un llamado a la suspensión o la destitución o renuncia de diputados. Pero entonces hay que considerar 3 puntos. El primero es que renunciando dejan de tener inmunidad. Por otro lado, si un diputado tuviese que ser destituido, se ocupan 86 votos. ¿Y por qué es importante que sí quiten el fuero de los diputados? Y que en cualquier caso el ideal es que sean destituidos los que están señalados. Porque si un diputado hoy es acusado, va a ser juzgado ante la Corte Suprema de Justicia. Y usted sabe que entre gitanos no se leen la mano. Así que bueno, veremos y vamos a seguir analizando las tablas, pero es para que usted vea cómo es importante poner en dimensión esa información y entender cómo se gestiona el poder. Pero bueno, usted no se mueva de ahí. Solo para complementar un poco, Rafa, porque ahora la pregunta es decía, ¿qué harán las autoridades? Entonces, solo le pongo así un piquetito de sal a su análisis de último momento. Solo le pongo así, un agregado de último momento, rapidito a este análisis que está presentando mi compañero Rafa Jerez, y le confirmo que el fiscal general, las autoridades del Ministerio Público, la ATIC tiene trabajo hoy. La ATIC va a verificar en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, cada una de esas empresas a través de las cuales ejecutaron fondos los diputados, porque hay empresas... En los emprendimientos. En los emprendimientos uno, pero hay empresas, por ejemplo, el pavimento de una cuadra, vaya. Claro. Porque ahí hay proyectos que son de...